ante tu amor, ante tu presencia, Señor, ante tu profundo amor, Señor, que queremos que lave nuestro interior, Señor, que escuche nuestro clamor, Padre, y que en este momento precioso nos des tu Espíritu Santo para entender tu palabra y tu verdad, Señor. Señor, así como te cantamos hace unos ratitos, Señor, hace un momentito, con este canto y con los pasados, así como oramos a ti, rogamos a ti, Señor, de la misma manera hoy queremos pedirte, Señor, háblanos por favor, poderosamente, síguenos hablando y bendice a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Toma tu lugar, mi hermano. Y qué emoción, mis hermanos, es ver la fidelidad de Dios día tras día. Gracias a Dios que tenemos un Dios de misericordia, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que no nos da lo que merecemos, sino nos da todo su amor, su perdón y derrama sobre nosotros su espíritu y nos bendice cada día. ¿Cuántos han sido bendecidos esta semana, hermanos? Así es nuestro Dios. Esa es la clase de Dios que tú y yo tenemos, por lo cual nos rendimos a Él, le servimos, pase lo que pase, sea lo que sea. Señor, somos tuyos, nos compraste doblemente. Y esta es nuestra encomienda como Calvary. Número uno, bueno, pues dar una adoración que tenga sentido, que tenga propósito en tu corazón, que puedas venir y juntos podamos decirle a nuestro Señor: te amamos, Señor, eres grandioso, eres maravilloso, eres precioso. Agradecerle, reconocerlo, pedirle de su presencia, número uno. Número dos, que podamos tener tiempos de oración, que podamos orar juntos, que podamos elevar nuestro corazón como iglesia fervientemente a nuestro Señor. Y una muy importante también, entre otras cosas, predicar todo el consejo de Dios. Mis hermanos, vivimos en tiempos peligrosos, como dice 1 Timoteo capítulo 4. Vivimos en tiempos peligrosos, donde hay falsa doctrina, donde hay falsos maestros, donde estamos viviendo literalmente lo que dice Mateo, al final, Mateo 24 creo que es: el corazón de muchos se enfriará, ¿verdad? Muchos apostatarán de la fe. Estamos viviendo en esos tiempos y estamos en tiempos donde la palabra de Dios no es lo que la gente quiere escuchar. Dice: la gente tendrá comezón de oír y se buscará maestros conforme a sus propios deseos, que les digan, dice en una versión, lo que sus oídos se mueren por escuchar. Y van a preferir estar en un lugar donde te digan: tú eres precioso, tú eres maravilloso, eres el centro del universo. Dios está ahí para darte todo lo que tú mereces, todo lo que tú necesitas, para que tú seas un triunfador y un super líder maravilloso del mundo. Pero ¿sabes qué? El evangelio es distinto y tristemente eso es lo que está pasando en nuestros días. El evangelio no se está predicando, la palabra de Dios nos está viendo, y nosotros tenemos este privilegio y esta oportunidad, mis hermanos, de abrir la Biblia. Creemos firmemente que la Escritura, toda la Escritura, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Gracias, mi hermano. A fin de que el hombre y la mujer de Dios seamos perfectos o completos, enteramente preparados para toda buena obra. El Señor ha exaltado su palabra y su nombre por sobre todas las cosas. Ese es el Salmo 138. La suma de todas sus palabras es verdad y el Señor la ha sostenido. Entonces estamos en una época en la cual tenemos que tomar una decisión: o esta palabra es toda completa verdad o no lo es. Y nosotros creemos aquí en Calvary que es verdadera, que es capaz de levantarnos y que es Dios revelándose a nosotros. Eso es la palabra de Dios, es nuestro amor por ella, nuestra pasión por poderlo anunciar. Por eso estamos en el radio, por eso estamos en todas partes, tratando de levantar el nombre de Cristo Jesús, que es lo más importante. Cristo viene pronto, mis hermanos. Tengo esa carga en mi corazón. El Señor dijo: bienaventurados ustedes cuando el Señor venga y los halle haciendo así. Bien el siervo fiel y prudente al cual su Señor le encuentre haciéndole. ¿Cómo te va a encontrar el Señor? Viene muy pronto, mis hermanos, viene muy pronto. Si no llega por su iglesia hoy, puede llegar por ti, no lo sabemos, pero qué bueno que nos halle ocupados en su palabra. Acuérdate, ocupados en dar su evangelio. Y por la gracia de Dios seguimos avanzando en su palabra y hemos llegado al libro de Santiago. Estoy agradecido con el Señor. Es un milagro que estemos aquí. No ha sido sino la buena mano de Dios la que nos ha permitido ir avanzando desde hace ya casi 8 años hasta estar aquí, y aquí estaremos hasta que el Señor nos lo permita, si no en este edificio, en otro, si no en esta ciudad, en otra, pero estaremos predicando el evangelio
todo el tiempo y estaremos predicando la palabra. Lo estaré haciendo yo y espero que tú también, junto conmigo de alguna manera. Y hemos llegado por la gracia de Dios hasta esta nueva carta, la carta universal a Santiago. Santiago, gracias a Dios, gracias Señor que hemos llegado hasta esta carta. Y bueno, quiero hacer una introducción que es muy importante porque, bueno, si no lo sabes, esta semana pasada estuvimos en un curso maravilloso de predicación expositiva. Fue una bendición, le doy gracias a Dios por los que pudimos estar ahí. Agradecemos tus oraciones. Es una manera en la que nos estamos preparando y preparándose también los líderes, los ancianos de la iglesia para poder servir mejor al Señor y servirles mejor a ustedes. Pero ha sido una bendición y algo que nos recordaron y que yo recuerdo cada domingo es tener nuestro contexto histórico. Acuérdate, todo lo que sucedió en la Biblia no es un mito, no es una leyenda, sucedió en un tiempo específico de la historia. Y Dios lo manifestó a través de la personalidad de cada persona que vivió en ese tiempo, ¿verdad? En su contexto social, cultural, político. Y entonces es lo que queremos hacer. Para poder interpretar de la manera correcta la palabra de Dios, necesitamos entender el contexto, en qué momento fue escrita, por qué fue escrita, para quién, cómo, ¿no? Y bueno, esta es la carta a Santiago. Vamos a aprender mucho acerca de ello. Hablemos primeramente de su nombre. Su nombre, Santiago, es Jacobo. Pero ¿qué dirás? ¿Qué tiene que ver Jacobo con Santiago? No se parecen. Bueno, es una contracción entre Santi y Jacob. Jacobo en hebreo se dice Jacob. Entonces fue una contracción de decir Santiago, ¿verdad? Entonces en aquellos tiempos todavía no estaba esta doctrina no bíblica de exaltar y de adorar a hombres que vivieron una fe genuina, por eso se les decía santos. Acuérdate, eso lo hemos mencionado otras veces. Santo es la palabra agios, que significa apartado para Dios. La Biblia se refiere a santo a todo aquel que ha entregado su vida a Cristo. No habla de perfección, no habla de poner a alguien en un nicho, no habla de eso. Habla de gentes o personas a las cuales Dios ha llamado para Él y se han convertido a Cristo y tienen nueva vida en ellos. Todos ellos son santos. Entonces en aquellos tiempos se les decía así, San Jacob, Santiago, ¿no? Entonces es algo muy importante. Pero ¿a qué Jacobo se refiere? Porque en la Biblia hay varios nombres. Jacobo era un nombre muy común, ¿verdad? Pero hay dos que sobresalen, que son los autores que se les ha dicho que alguna vez fueron los autores de esta carta. Uno de ellos es Jacobo, hijo de Zebedeo, que es uno de los apóstoles, ¿verdad? Hermano de Juan apóstol. Pero este Jacobo murió muy temprano en la historia de la iglesia. Él junto con Andrés y Pedro son los del círculo más cercano de Jesucristo. Muy temprano en la historia de la iglesia Jacobo fue muerto. En Hechos 12:2 lo podemos ver, y eso sucedió alrededor del 44 después de Cristo. Herodes lo mató. Después dice que podemos ver cómo Pedro fue encarcelado, pero Dios lo salvó milagrosamente, lo sacó de ahí. Y aparte no alcanzamos a ver ninguna mención de que este Jacobo hubiera tomado un cargo en la iglesia o hubiera escrito alguna carta. Pero tenemos otro Jacobo, el cual vamos a estar viendo ahorita como si hay muchas referencias a él. Jacobo, hijo de José y María, medio hermano de Jesús, hijo de María, ¿verdad? Es algo importante. Jesús, obviamente, su papá no era José, era Dios, porque es el hijo de Dios. Pero María, estamos hablando de Jacobo, hijo de María. Ahora, no es el tema de hoy, pero yo creo que es importante mencionarlo. La Biblia menciona en los 4 evangelios varias veces a María y a los hermanos de Jesús. Hay una doctrina no bíblica, la cual quienes defienden eso están en contra de esto, defienden una doctrina no bíblica llamada la virginidad perpetua de María, ¿verdad? Aunque la Biblia no tiene nada en contra del matrimonio ni de la procreación, porque es un regalo de Dios, pero dicen bastantes cosas tan obvias que están en la palabra de Dios, que no eran hermanos de Jesús o que eran primos de Jesús, ¿verdad? Aunque con toda claridad la Biblia enseña que eran hermanos de Cristo, porque cuando se refieren a primos o parientes lo dice con toda claridad, la prima o el primo. Otros, sin ningún fundamento, por defender esta misma doctrina, dicen que estos eran otros hermanos de José. O sea, que José ya llegó, se casó con María, ya tenía otros hermanos que eran más grandes que Jesús, de un matrimonio anterior. Obviamente no hay evidencia de esto. Pero cuando tú vas a la historia, por ejemplo, los padres de la iglesia fueron los primeros defensores de la fe cuando empezaban a salir todas estas cuestiones de gnósticos y de falsas doctrinas. Uno de ellos se llama Tertuliano.
Él vivió en el siglo II, entre el 160 y 220 después de Cristo, muy cercano a la muerte de Juan, que murió en el 99-100. Pero puedes leer que en ese tiempo la iglesia perfectamente aceptaba que los hermanos de Jesucristo eran del mismo útero, de la misma mamá. Y la Biblia menciona a 4 hombres, por lo menos, y menciona, pensemos que son 2 mujeres, porque no menciona sus nombres, pero de cualquier manera, acuérdate de algo: los cristianos evangélicos creemos en la autoridad de la Escritura. Es algo que no nos podemos mover de ahí. Creemos que fuera de ella no hay seguridad. Empecé con eso. Toda la Escritura es inspirada por Dios y solo ella es verdad, es terreno seguro, es ancla segura del alma, y nos rendimos ante su verdad cuando es obvia y claramente explicada. Acuérdate, creemos eso. Si somos creyentes en Cristo Jesús, obviamente quien no lo sea, pues querrá lo que quiera creer, pero nosotros creemos que esta es la palabra de Dios y ella manda, no el ser humano, ¿verdad? Y vamos a ver algunos textos, ¿verdad? Uno, por ejemplo, en este momento Jesús acababa de decir que no había profeta en su tierra porque andaba por su casa, y como todos lo vieron crecer como un ciudadano normal, con sus papás, con sus hermanos, carpintero, su papá, ¿qué estaba haciendo Cristo? Mientras tanto, porque muchos dicen, no, pues que andaba en la India, sí, cómo no, nada que ver, No, Jesús estaba viviendo una vida perfecta. Durante los primeros 30 años de su existencia, Cristo estaba viviendo como un ser humano, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo a la perfección la ley de Dios, viviendo como un ser humano perfecto para después vestirnos de Él. Porque eso es algo que a veces se nos va de la mente. Jesús no nada más vino a morir en la cruz del Calvario para morir por nosotros. Él nos ha justificado. ¿Qué significa? Nos viste de su justicia. ¿Dónde está su justicia? Precisamente en esto, que Él como ser humano vivió como un bebito, como un niño, como un adolescente, como un adulto, una vida perfecta, y esa vida perfecta es la que se nos es imputada cuando creemos en Jesús, y nuestra vida imperfecta y chafa le es imputada a Jesucristo en la cruz del Calvario y Él muere por nosotros. Esa es la doctrina de la justificación. Pero en este tiempo Jesús está en este lugar, está por allá por su casa y empieza a predicar, y Jesús dice, pues no hay profeta ni en su tierra, ni los de su casa, ni los más cercanos. Como dicen, ¿verdad? Y a ese ni en su casa lo conocen, ¿verdad? Pues así estaba Jesús, ¿verdad? No creían en Él. Mira, Mateo 13, 55, 56 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, sabían quién era. Vivió toda una vida entre ellos, y ¿cómo que ahora de repente es Mesías? ¿Cómo que ahora de repente está haciendo todas estas cosas? Y checa lo que dice, ¿no se llama su madre María y sus hermanos, por lo menos 4, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿Verdad? Que no dice cuántas, pero digamos como es plural, que son por lo menos 2. ¿Dónde pues tiene todas estas cosas? Ahora, noten esos nombres a Jacobo y a Judas, porque tanto Jacobo, que es Santiago, y Judas, la carta de Judas, son los medios hermanos de Jesús que se escribieron después una carta inspirada, ¿verdad? Dice Judas 1:1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados de Dios Padre y guardados en Jesucristo, ¿no? Entonces estamos viendo eso. Te voy a dar otro texto. Por ejemplo, al principio de su ministerio en las bodas de Caná, Juan menciona algo, Juan 2:12. Después de esto descendieron a Capernaum, después de las bodas de Caná, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Ahora, la Biblia está llena de estas referencias, ¿verdad? Con toda claridad dice su madre y los hermanos de Jesús, ¿verdad? Hay muchísimos argumentos que hacen, pero eso es lo más obvio. Ahora, al principio de su ministerio, sus hermanos y su familia no creían en Él. Es más, en una ocasión fueron por Él. O sea, yo me imagino que los hermanos mayores, los hermanos de Jesús y con María llegaron, sabes que vamos por Él porque ya enloqueció. Pero mira lo que dice en Marcos 3, 20 al 21. Dice, y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. O sea, no creían en Él al principio. Lucas 8, 19 al 21 dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a Él, pero no podían llegar hasta Él por causa de la multitud. Y se les avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondió, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Eso es lo que dice Jesucristo, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios. Veamos otros. Por ejemplo, antes de ir a la fiesta de los tabernáculos, en Juan capítulo 7 hay otro texto que nos dice, mira, y le dijeron sus hermanos,
sal de aquí y vete a Judea. Están hablando con Jesús, ¿verdad? Para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5, porque ni aun, ¿qué dice? Sus hermanos creían en él. O sea, literalmente sus hermanos estaban así como que, pues muy así, pues hazte famoso y sácanos de pobres, ¿no? O sea, esa es la misma razón por la cual ninguno de los hermanos de Jesús estaba al pie de la cruz cuando él estaba siendo crucificado. Obviamente estás hablando de una conspiración a nivel gubernamental. Ellos no creían en él. Por eso Jesucristo tiene que encargarle su mamá a Juan. Obviamente eso cambió después, ahorita lo vamos a ver. Porque ¿cuándo entonces fue que creyeron? ¿Cuándo fue entonces que Jacobo, el escritor de esta carta, creyó en Jesucristo? Bueno, fue después de la resurrección, ¿no? Jesús anduvo por más de un mes entre los discípulos resucitado. No es que dijeron, no, pues es que hubo una aparición por allá. No es que no, Jesús estuvo entre ellos, ¿verdad? Dice que hasta en medio de 400 o 500 personas a la vez. Ahorita vamos a leer eso. Pero el Señor anduvo 40 días, por lo menos un mes y 10 días antes de Pentecostés. Y vemos después a María y a sus hermanos, después de mencionar a todos los discípulos o los apóstoles, los mencionan a ellos. Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí ya los vemos en la iglesia. María estaría ahí orando, María estaría ahí adorando al Señor Jesucristo. Acuérdate, ella lo dijo en Lucas 1:46 al 48, cuando supo que estaba embarazada y todo esto, dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he de aquí, ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. María sin duda es bienaventurada entre todas las mujeres, porque eso lo dice la Biblia, porque tuvo el privilegio de cargar en su vientre ni más ni menos que al Hijo de Dios, al Salvador, criarlo desde pequeño hasta adolescente, ¿no? Pero al mismo tiempo, como todos nosotros, dice la Biblia que ella misma necesitaba un Salvador, y ella lo sabía y ella se gozaba, ¿verdad? Es importante, por eso comencé con la Biblia, por eso comencé con que esta es nuestra autoridad. Ahora, ¿qué sucedió con Jacobo? En algún momento de esos 40 días, la Biblia menciona que Cristo personalmente se acercó a Jacobo. Dice 1 Corintios 15, 3 al 7. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, ¿no? Porque otros dicen, no, es Jacobo, hijo de Alfeo. No, está hablando de Jacobo, el hermano de Jesús. Imagínate el impacto en la vida de Jacobo. Piensa en eso, mi hermano. Lo conoció como a Jesús como su hermano mayor. ¿Qué habrá sido tener a Jesucristo como hermano mayor? Como el más cercano. Sin embargo, él no creyó en él como el Mesías. Imagínate que Jesús se le haya presentado a él y haya dicho, ups, todo lo que dije de él, todas las cosas que hice, ¿verdad? Es bien importante. Ahora, imagínate el impacto en la vida de Jacobo de haber visto a su hermano, ya no reconociéndolo como su hermano, sino como el Mesías, como el Hijo de Dios, que él, Jacobo, se convirtió en un pastor principal de la iglesia en Jerusalén. Y lo vemos, ahí vamos a estarlo viendo mencionado una y otra vez, ¿verdad? En el primer concilio que hubo en Hechos 15, por ejemplo, cuando estaban diciendo, algunos fariseos estaban diciendo que si tú eras cristiano, primero tenías que hacerte judío y entonces ya practicar ser cristiano para poder ser salvo. Entonces se ven en la obligación de hacer un concilio, el primer concilio de la iglesia ahí en Jerusalén. Eso lo ves detallado en Hechos 15. Pero checa cómo Jacobo toma la palabra y da la última palabra. Dice Hechos 15, 3 al 19. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. O sea, él es el que está tomando la palabra. Versículo 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se conviertan a Dios, a que guarden la ley, etcétera, etcétera. En Gálatas, una vez más, Pablo menciona que cuando él se convirtió, a los 3 años subió a Jerusalén. Y mira lo que habla de Jacobo. Dice así, Gálatas 1, 18 al 20. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo. Mira cómo le dice, el hermano del Señor. Jacobo, el hermano del Señor, ¿verdad? Era su hermano. En eso es que eso escribo, he aquí delante de Dios,
que no miento. Poco más adelante dice que les menciona como los que eran considerados columnas de la iglesia, y entre ellos está Jacobo encabezando la lista. Dice Gálatas 2:9: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. O sea, Pablo está mencionando a Jacobo como la cabeza de la iglesia de ahí de Jerusalén. Poquito antes que Pablo fuera arrestado en Jerusalén, en Hechos 21, también vemos a Pablo reportándose con Jacobo. Dice Hechos 21:17: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Entonces es algo muy importante. La Biblia da un montón de referencias en cuanto a los hermanos de Jesús, y montones de referencias a este Jacobo. No puede ser otro Jacobo, sino el hermano de Jesús, a quien Cristo mismo se le apareció, y él se convierte y viene a ser esta persona de alta influencia en la iglesia. Ahora, ya viendo de quién es Santiago, de dónde viene, ¿qué nos dice la historia de este hombre? Bueno, hay muchísimas cosas, ¿verdad? La tradición, la historia nos dice que algunos dicen que era nazario, o sea que nunca se cortó el pelo. Su apodo era Santiago el Justo, pero el que te decía al principio, uno de mis favoritos fue le llamaban el viejo rodillas de camello. ¿Por qué tenía las rodillas de camello? Por los tremendas callos que tenía en las rodillas, porque se la pasaba más tiempo orando de rodillas que parado, ¿no? Dice que fue apedreado, la historia dice que fue apedreado, murió apedreado y murió perdonando como Esteban, pero dicen que pasaba de 8 a 10 y hasta 12 horas orando por la gente, por Israel. Por eso yo creo que tengo esto en mi corazón: necesitamos orar más, mi hermano, ¿verdad? Eso sucedió en el año 62. Dicen que cuando lo estaban metiendo en su sarcófago, en su caja, no podían desdoblarle las rodillas, porque sus piernas estaban acostumbradas a estar de rodillas. Es algo bien importante que me impresionó y que me desafió, y espero que a ti también. Necesitamos orar perseverantemente. No sé, lo más que puedes a lo mejor tener lastimados los meniscos por jugar fútbol, pero ojalá que sea la oportunidad de que Dios nos ayude con esta persona, ¿verdad?, que se llama Jacobo, a reconocer eso, nuestra necesidad de orar. Este hombre estaba de rodillas todo el tiempo. Ahora, ¿a quién fue escrita esta carta? Esta carta fue escrita, igual que Hebreos, fue escrita a creyentes judíos, pero en circunstancias diferentes. ¿Por qué? Porque en este momento la iglesia tenía muy poquito tiempo de haberse formado, y al principio de la iglesia solamente eran judíos, ¿verdad? Todavía no había tantos gentiles convertidos. Por eso ves en esta palabra, en la carta a Santiago, vas a ver citando a Jacobo 4 veces el Antiguo Testamento, vas a verlo hablando más de 40 alusiones al Antiguo Testamento, vas a verlo hablando de Elías, de Job, ¿verdad?, de la ley. Por eso habla en este contexto. Y fue escrita desde Jerusalén entre el 44 y 49 después de Cristo. O sea que es la carta a Santiago es el primer libro de todo el Nuevo Testamento escrito. Es el más viejo, el más antiguo. Ok, ahora, ¿cuál fue la razón de la carta? Ahí vamos, les va abriendo el panorama de esta carta de Santiago. Bien, porque como que ya tiene rostro Santiago, ¿no? Ya nos está mostrando la Biblia quién es él, de quién vamos a estar leyendo y estudiando todos estas semanas. Bueno, Jacobo seguramente estaba recordando lo que Jesucristo dijo cuando él y su mamá y sus hermanos lo fueron a buscar porque pensaban que estaba fuera de sí. ¿Te acuerdas qué dijo él? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, lo que encuentras en esta carta es mandato tras mandato, ¿verdad? Tiene por lo menos 50 verbos mandatorios. Cada uno de 2 versículos es un mandato. Y hay quienes lo comparan con el Proverbios del Nuevo Testamento, ¿no? Porque nos anima a vivir sabiamente nuestro cristianismo. Algo especial que tiene este libro también es que tiene mucho paralelismo con el Sermón del Monte. Muy probablemente Jacobo estaba precisamente impactado con el Sermón del Monte en Mateo 5, 6 y 7, ¿no? Pero básicamente esta carta es una exhortación, mi hermano. Es una exhortación para examinar nuestra fe. No es un tratado teológico, y lo vamos a estar viendo. Es muy práctico.
Por ejemplo, yo creo que el versículo clave de toda esta carta es Santiago 2:26. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Verdad? De eso nos va a estar hablando. Un manual práctico para nuestra vida cristiana y para probar nuestra fe, para checar dónde andamos. Eso es algo que la Biblia nos dice en todo momento: examinen su fe, ¿no? Es tan importante. Si aquí pues te roban con un billete falso, pues pierdes algo, ¿verdad? Con un reloj falso. Pero si tienes una fe falsa, puedes perder la misma vida eterna, ¿verdad? Porque nunca la tuviste. Pero es algo muy importante, ¿no? Es este manual práctico para nuestras vidas. Cristo mismo nos lo dijo ahí en el Sermón del Monte, Mateo 5:48. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿verdad? Es interesante cómo Santiago nos va a decir esto. ¡Hey, respondan! ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué nos dice? Porque podemos. ¿Te acuerdas lo que leímos en Hebreos 13:20-21, que estudiamos la semana pasada? Que el Dios de paz, que levantó a Jesucristo entre los muertos, a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, les capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Es un llamado. Dios nos dice: sed pues perfectos porque podemos, porque Él nos está capacitando para hacerlo. Es algo muy importante, ¿no? Efesios capítulo 2, siempre lo menciono, 10. Dios preparó de antemano las buenas obras para que anduviésemos en ellos. El Espíritu Santo está capacitándonos y nos llama a todas estas cosas que no son opciones, ¿me entiendes? No es, ay, pues si amaneces de buenas y si sientes como que en la mañana si tienes mucha fe, pues ponte a hacer esto. No, son mandatos de parte de Dios, porque Él te está dando todo lo necesario para llevarlos a cabo. ¿Y sabes qué va a suceder esto? Cuando crees, cuando confías en la verdad, cuando te rindes al Espíritu Santo, cuando le rindes el control de tu vida, cuando eres manso y humilde de corazón, ¿verdad? Y cuando mueres a ti mismo. Obviamente, si eres orgulloso no va a ser posible. Pero por eso ahí mismo en el Sermón del Monte, Jesucristo dijo en Mateo 7:7-11, pidan y se les dará. Señor, es que soy muy necio. Bueno, Señor, ya no quiero ser necio, te lo pido. Busquen y encontrarán. Señor, es que tengo poca fe. Señor, fortalece mi fe. Llamen y se les abrirá. Señor, es que no encuentro el tiempo. Bueno, pídele al Señor, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues ustedes, aún siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos les dará cosas buenas a los que se lo piden? Y va a estar hablando de esto, de que pidamos con fe y no dudando, no con un corazón dividido entre el mundo y esta tierra. Es tan importante. ¿Cuál es tu problema, mi hermano? Piensa en eso. ¿Cuál es mi problema para obedecer al Señor? ¿Cuál es mi situación de que estoy de necio, de que estoy de tibio, de que estoy de orgulloso? Bueno, pide, busca y llama. ¿Por qué? Porque el Señor te va a pedir cuentas de todas estas cosas. Otra cosa importante es esto. Mucho del problema en la iglesia de nuestros días es la hipocresía. Es la idolatría de nosotros mismos, del mundo, de sus deseos. Nos amamos a nosotros mismos, nos idolatramos y utilizamos hasta la iglesia para nuestros propósitos, ¿verdad? Otro problema es la religiosidad, el legalismo, lo que estaba viviendo Santiago en ese momento. Entonces, Santiago también nos llama precisamente a esto. Hey, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen y hacen la voluntad de mi Dios, la voluntad del Señor, ¿no? Mateo también 7, como te decía, Mateo 7:13-14, ¿qué nos dice el Señor Jesús? Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Y muchos piensan que la puerta ancha y espaciosa son los antros y la pornografía y todo ese rollo. No, se está refiriendo aquí a los discípulos. Y esa puerta ancha y espaciosa es el camino de la hipocresía, de la falsa religión, del legalismo, ¿verdad? Que deja a un lado la fe genuina, que no es una fe obediente, que no es una fe que manifiesta el poder de Dios en su vida, que manifiesta que hay alguien nacido de nuevo, que manifiesta lo que son nuevas criaturas. Más adelante, por eso el Señor nos dice en Mateo 7:21,
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y yo creo que esta carta fue escrita por eso quedó aquí como parte de las cartas inspiradas para nosotros en el Nuevo Testamento. Porque vivimos en tiempos también donde mucha gente malentiende la gracia. Pues al cabo el Señor me perdona. Pues al cabo yo ya recibí al Señor hace 800 años. Ya soy ahorita de lo peor, pero no importa. Nada que ver. La gente deja de lado la importancia práctica de nuestra fe, lo que es nuestra santidad. Y Santiago nos va a hablar de eso. ¿Qué es la santidad? ¿Te acuerdas? La libertad del pecado en nosotros que Cristo consiguió en la cruz del Calvario. Que todo aquel que cree que ha sido rescatado de las tinieblas puede vivir. Ahora, ¿por qué es tan importante una fe genuina que se muestre en un estilo de vida? Te voy a decir por algo que es lo más importante de todo, para lo que existimos los cristianos. Te lo he comentado antes, ¿no? El humanismo, ¿qué te dice? Sé feliz. Tú existes para ser feliz a cualquier costo y que nadie te diga nada. Pero ¿qué dice la Biblia de nosotros los cristianos? Existimos para la gloria de Dios. Y precisamente es eso. Al final, una fe genuina que es práctica en la santidad nos da el propósito más alto de nuestras vidas. ¿Cuál es? Glorificar al Padre. Mateo 5, 13 al 16. ¿Qué dice? Ustedes son la sal de la tierra. Mi hermano, y ustedes y yo. No digas, mi vecino es la sal de la tierra. No, si eres cristiano, tú eres la sal de la tierra. No puedes decir, pues el pastor es la sal de la tierra, pues a él le toca estar ahí. Pues los líderes o los ancianos son la sal de la tierra. No, cada uno de ustedes es la sal de la tierra. Y dice aquí, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada o hollada por los hombres. Y vuelvo a decir, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es imposible que escondas una ciudad como Tasco, por ejemplo, ¿no? Que está en montañas. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Es ridículo, ¿no? Habla en el contexto de la ciudad y en el contexto de tu hogar, o en el contexto más cercano, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y entonces nos dice, por eso la importancia de Santiago, así alumbre su luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y entonces le van a traer gloria a su Padre que está en los cielos. Para eso existimos, mis hermanos. Sí, es cierto, en Calvary somos muy cuidadosos de la sana doctrina. Es más, como lo dije y lo he venido repitiendo, amamos la sana doctrina, pero también creemos que la sana doctrina va de la mano con la santidad, ¿verdad? Lo vimos en la carta de Hebreos. La santidad práctica es un resultado de la fe genuina. Entonces, de la misma manera, Santiago nos está enseñando eso, la importancia de que tengas esta profesión genuina y lo peligroso que es que vivas una fe falsa o vana, ¿no? Al punto que termina, mira cómo termina la carta. Te dije dos textos. El primero es, la fe sin obras es muerta, pero mira cómo termina. Dice, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, o sea, bien por el que lo hace volver, pero mira en qué peligro estás, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. O sea, falsa doctrina, una fe no genuina es cuestión de vida o muerte. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo a través de Santiago, ¿no? ¿Ya le pusimos rostro a Santiago, sí o no? Le pusimos rostro a Santiago, estamos viendo de qué se trata esta carta, la importancia de nuestro caminar con Cristo. O sea, es de esas cartas fuertes que primeramente Dios le pido que nos ayude a responder y a poder reflejarlo en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, 5 capítulos en los cuales nos va a dar como 14 evidencias, si no es que más, tú puedes observarla con calma, de lo que es una fe genuina. Tú y yo nos vamos a poder mirar al espejo y decir, ¿sabes qué? Mi fe es genuina o no es genuina. Cuidado, no, honestamente, personalmente no creo en la doctrina del rollo del cristiano carnal. Yo creo que es muy peligroso estar pensando en esa manera, estar diciendo, pues soy carnal y quedarme ahí en un momento cómodo. Pues soy carnal, al cabo hay cristianos maduros y cristianos carnales. Yo soy de los carnales. No, es una cuestión muy peligrosa.
estar en esa situación. La Biblia no habla con toda claridad al respecto. Entonces sí es muy importante, habla de vida nueva, habla de gente obedeciendo en fuego por el Señor, ¿verdad? Entonces es muy importante que estemos checando nuestra fe y nos va a dar 14 más o menos 14 pruebas, ¿no? Número 1, en el capítulo 1 nos va a hablar de la prueba. El que tiene una fe genuina persevera en la prueba, en el sufrimiento. Se sostiene firme contra la tentación. Eso lo vamos a ver en el capítulo 1 también. Es un hacedor de la palabra, no tan solamente un oidor. El capítulo 1. Capítulo 2, vamos a estar viendo que ama con imparcialidad. Su fe manifiesta obras de justicia o de amor, no solamente con palabras. Alguien con una fe genuina controla su lengua porque conoce el poder destructivo de la lengua. En el mismo capítulo 3 nos dice cómo alguien que es con una fe genuina manifiesta el fruto del Espíritu en sabia mansedumbre. Lo he leído montones de veces, ¿verdad? No en la sabiduría terrenal y mal diabólica. El capítulo 4 nos va a enseñar cómo alguien con una fe genuina no se entrega al mundo y a sus deseos, ¿verdad? El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vamos a estar estudiando eso. No juzga a sus hermanos, sino ora por ellos. Depende de su Señor en todas las áreas de su vida. No digas mañana iremos y haremos aquello, no, sino si Dios quiere. Es paciente, va a mencionar a Elías cómo oraba y esperaba el fruto de la tierra. Ese es el capítulo 5 ya. Es genuina y es íntegra, capítulo 5. Confía en la oración o en los recursos espirituales. Y por último, entiende lo serio de extraviarse de la verdad, lo que te acabo de leer hace ratito. Y más o menos, pues con eso concluyo yo lo que es la introducción de la carta a Santiago. Eso es lo que vamos a estar viendo durante las próximas semanas. No sé cuánto nos vaya a tomar hacerlo, pero primeramente Dios estaremos con todo el corazón buscando al Señor, y espero que tú me acompañes también y animes a muchas otras personas a estar en la palabra de Dios. Ahora, teniendo esta imagen de quién es Santiago, el hermano del Señor, ya sabemos quién, cómo, cuándo, dónde, por qué le escribió. Vamos a comenzar con los primeros 4 versículos nada más de esta carta, y le vamos para no quedarnos nada más con la pura introducción, y vamos a estudiar el mensaje de hoy. Yo lo titulé La vida completa y madura a través de las pruebas. Santiago 1 al 4. Es solamente un principio que vamos a comenzar. Vamos a darle lectura. Si tienes ahí tu Biblia, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Perdón, estoy en primera de Pedro. Ay, discúlpame, me cambiaron la carta, dije, esa sí no la estudié. Ok, ahora sí. Santiago 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y Señor Jesucristo, ayúdame a seguir hablando de esta carta preciosa. En el nombre de Jesús, amén. Entonces tengo 3 puntos en esta parte de cómo llegar a tener una vida completa y madura, y cómo Dios utiliza las pruebas. Mi primer punto es gozarnos en medio de la prueba, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, vamos a la introducción. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y aquí tienes a Santiago presentándose como siervo del Señor. Imagínate lo que es para este hombre haber visto a Jesucristo, a su hermano mayor resucitado entre los muertos. Todos esos años de incredulidad, yo conviví contigo mientras crecías, ahora entiendo quién eres, ¿no? Y Santiago, es interesante que en su humildad no menciona ni su cargo como pastor en la iglesia de Jerusalén, no menciona que es hijo de María, no menciona que es hermano del Señor, no menciona que Jesús se le apareció personalmente. Sencillamente dice: soy un siervo del Señor Jesucristo, un doulos. Esto lo vimos también ayer en el Men-Up. Es muy importante eso. Eso es a lo que todos llegamos en Jesucristo. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos del Señor. Es la palabra doulos, que significa una persona privada de toda libertad personal
y totalmente bajo el dominio de su amo, ¿verdad? Quien se supone que debe tener absoluta obediencia y lealtad a su amo, que a su vez le proporcionaba comida, vestido y un lugar donde estar. Eso es lo que somos cuando venimos a Cristo. Éramos esclavos de la injusticia, esclavos del pecado. Pero imagínate, fuimos rescatados de esa esclavitud, recibimos misericordia cuando debimos haber recibido la ira de Dios, recibimos el amor de Dios cuando debimos haber recibido toda su ira. Por lo tanto, en respuesta ahora somos siervos por amor, ¿no? Como Pablo. ¿Qué sucedió cuando Pablo venía con todo su odio contra los cristianos y viene para agarrarlos, arrastrarlos y de ser posible matarlos? Y el Señor le sale al encuentro: ¿a dónde vas? ¿Por qué me estás persiguiendo? Y Pablo en ese momento se le acabó el 20. Dijo: ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo? Sin embargo, Dios no le da lo que merecía y lo llama, y desde ese momento Pablo se convierte en el siervo de Jesucristo. Nosotros también somos siervos del Señor, ¿okay? Porque también merecíamos la ira de Dios y nos ha dado misericordia. Cristo nos compró con su preciosa sangre. Somos doblemente suyos. En primer lugar, fuimos creados por Dios, le pertenecíamos, pero nos perdimos. Y Jesucristo mismo vino, se hizo hombre y nos volvió a recomprar. Entonces somos doblemente suyos. Hoy no solamente le pertenecemos, sino que deseamos ser suyos, como aquel siervo al cual dice que le iba bien en la casa de su amo y ya se había casado con su amo, ¿verdad? Tenía que estar ahí y tiene la libertad. Pero entonces dice: ¿sabes qué? Me va bien con mi amo, ¿a qué me voy de aquí? Yo me quiero acá, yo me quedo con mi amo porque es maravilloso estar con él. Entonces el amo lo que hacía era clavarle un clavito en el oído. Entonces es algo muy importante. Nosotros también somos esclavos de Cristo por amor. Mira lo que dice Romanos 6:17. Dice: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida eterna. Lo hacemos así. Dice versículo 19: uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado, checa eso, se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Pero ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto, obviamente, ¿verdad? ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que nosotros hacemos. Somos doulos de Jesucristo, esclavos del Señor, por amor. Ya no obedecemos al pecado, no estamos obligados a obedecerlo a menos que queramos hacerlo. Pero no te aconsejo eso. Y Santiago entendió esto. Cualquier cristiano redimido debería entenderlo. Somos esclavos de Cristo por amor. Ya no nos servimos a nosotros mismos. No estamos aquí para buscar nuestros medios. No usamos a Dios para ser nuestro medio, sino Él es nuestro fin, ¿verdad? Acuérdate, ahí mismo Romanos dice: sembrar para la carne es muerte. Dedicarte, estar enfocado en tu propia mente, en tu propio corazón, es muerte. Pero sembrar para el Espíritu es vida y paz. Y dice Santiago, siervo de Jesucristo y de Dios y de Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Se está hablándole al remanente de Israel, judíos en Cristo Jesús. ¿Te acuerdas? En el Pentecostés habían judíos de todas partes del mundo conocido. Entonces les está refiriendo a ellos y les dice: salud, gozo, alegría, regocíjense. Ahora vamos al primer mandato. Comienza con el primer mandato que nos da Santiago, ¿verdad? La prueba de la fe. Dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Interesante, ¿no? Yo creo que esto nos suena raro. El mundo te dice al revés. El mundo está: ¿por qué hay dolor? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y se queja, ¿no? Sin embargo, aquí la Biblia es al revés. Yo creo que el mundo está al revés y la Biblia nos muestra el mundo al derecho, cómo debe ser. Pero más de 10 veces menciona a los hermanos míos. Y bueno, dice la primera prueba, la fe, la perseverancia en las pruebas. Y nos va a hablar también de dos cosas interesantes, que son pruebas y tentaciones. Lo vamos a ver en semanas futuras. Pero bueno, algunas diferencias son que la prueba, por ejemplo, viene de parte de Dios y viene de fuera.
y es para nuestra bendición, a diferencia de la tentación que viene desde nuestra naturaleza pecaminosa y es para nuestro tropiezo. Satanás lo manipula. Pero lo primero que nos dice es esto: si Cristo en verdad te ha salvado, si sabes con certeza que has nacido de nuevo, que fuiste rescatado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, entonces esto es lo que te dice el Señor. ¿Cuántos cristianos hay acá otra vez? Bueno, si te ves rodeado de tantas pruebas y si de pronto estás en medio de alguna prueba de cualquier tipo, ¿verdad? Puede ser cualquier tipo: prueba económica, física, persecución por causa de la justicia, cualquier situación difícil. Obviamente no hablamos de consecuencias de tus pecados o malas decisiones, sino de pruebas que vienen de pronto a tu vida cuando tú estás queriendo caminar con el Señor. Dice: ténganlo, hegeomai, que significa es considéralo, estímalo, valóralo, aprende algo que es algo que debe traerte gozo. Y es más, no nada más gozo, sino dice sumo gozo. O sea, eso significa con un gozo completo. Y yo digo: Señor, ¿sabes qué? No he llegado a ese punto, la verdad. Está complicado. ¿Cuál es nuestra tendencia, mis hermanos, cuando nos vemos rodeados de prueba? La tendencia es: huye, corre, ¿no? ¿Dónde está la salida? Ya no aguanto, ¿no? A los 3 segundos. Eso es algo, pero checa eso, porque muchas veces la gente atribuye la prueba a Satanás y anda reprendiendo algo que Dios quiere permitir en nuestras vidas para nuestro provecho. ¿Ok? Entonces el Señor de pronto nos mete al cuarto de las pruebas. Y luego, si te pones a fijarte bien, cuando estás en el cuarto de las pruebas, no está un corazón y dice Chuy was here. No, hombre. ¿Sabes qué es lo que encuentras ahí en ese cuarto de las pruebas? Lo encuentras todo arañado y golpeado. Sáquenme de aquí, ¿no? Nadie quiere estar ahí. Nadie quiere estar en las pruebas. Pero ¿sabes qué nos dice Dios en su palabra? ¿Qué nos dice Santiago? Considéralo como algo con lo que puedes tener un gozo completo, un gozo perfecto. Ahora, ¿por qué? Precisamente la Biblia nos quiere abrir el entendimiento para que podamos aprender a valorar esto. Nos dice ¿por qué? Varias cosas. Hebreos capítulo 12, ¿te acuerdas lo que acabamos de ver en Hebreos? Dios al que ama disciplina, en primer lugar. Si Dios te está disciplinando es porque te ama profundamente. ¿Ok? Si Dios no nos molestara con pruebas, eso significaría que te está abandonando a tu necedad y a tu dureza de corazón, así como Faraón. Y de cualquier manera le va a llegar el desastre a esa persona. Ahorita lo vamos a ver. Y no solamente un desastre temporal, sino eterno. Hebreos también nos enseña algo muy importante acerca de las pruebas. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? Y sin paciencia es algo que necesitamos entender, porque ese es el punto. Dios quiere que crezca nuestra paciencia. ¿Por qué? Porque quiere que nuestra fe sea fortalecida. Sin las pruebas no podemos ejercer paciencia, y sin paciencia nuestra fe siempre va a ser débil, vulnerable. Siempre vas a estar tropezando con cualquier cosa, y entonces no vas a ser fiel en nada que el Señor te confíe. Siempre te vas a estar rajando a la mera hora. Nunca vas a aprender a valorar lo que Dios valora. No vas a poder aumentar tu cuenta celestial. Eso es algo muy importante, porque inmediatamente vas a querer escapar del trato de Dios con el cual Él quiere bendecirte. Ok, lo repito: si no has nacido de nuevo, esto te va a sonar tonto, ¿no? Y más cuando vivimos en esta sociedad. ¿Cómo es esta sociedad? Pues no quiere dolor, vas al hospital y tu primer derecho es: no tienes derecho a no sentir dolor, y te llenan de morfina y todo lo que quieras, ¿verdad? Este mundo no quiere sufrimiento y se queja de eso, ¿no? Tiene el sufrimiento como su enemigo. Entonces buscas dietas que no te dé hambre, ¿verdad? Un six-pack falso, que te operen y te pongan aquí los cuadritos aunque esté la panza así. Esas cosas por el estilo, mi hermano. Y sabes que Dios no quiere que tropecemos. Ese es el punto de las pruebas. Dios quiere fortalecer nuestra fe porque nos quiere enriquecer en lo que realmente es nuestro. No entendemos eso. Dios quiere que tengamos lo que nadie nos va a arrebatar. Casi cada domingo te lo recuerdo. De todo lo que tienes materialmente hablando, todo lo que logres acumular, tus cuadros, todas las cosas que tengas ahí, ¿verdad? Tus títulos. El día que Dios te llame a cuentas, no te vas a llevar ni siquiera el clavito con el que los colgabas. ¿Ok? Obviamente, si eres mayordomo de Dios,
Dios te ha dado recursos, dones, habilidades, porque quiere que le traigas gloria, pero quiere que aprendas algo y la prueba te ayuda a eso. Quiere que aprendas a valorar lo que es hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla y el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Pero porque una vez que llegues al cielo, una vez si viene Jesús y se lleva a la iglesia, nos lleva con él, si viene por ti, una vez que llegues allá, ya no vas a poder seguir invirtiendo. Lo que pudiste hacer en esta tierra es lo que vas a tener allá, y Dios no quiere que seas miserable. Allá en el cielo no vas a poder aumentar ni tu riqueza celestial ni tu posición delante de Dios. Solo aquí, porque solo aquí puedes ejercer fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, y las pruebas que Dios te pone son para que crezcas en fe. Mira lo que dice Lucas 16:10. Dice: si son fieles en las cosas pequeñas, serán infieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Y si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y subraya verdaderas riquezas del cielo. Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Y precisamente es lo que Dios quiere. ¿Cómo puedes aprender a ser fiel, honesto, confiable en cosas pequeñas, en las riquezas mundanas o con las cosas de otras personas? Solo con una fe fortalecida con las verdades eternas, con las promesas de Dios que te enfocan en lo eterno, que a la hora de la prueba al final te dicen: no, Dios es fiel, tranquilo, de eso no dependías, no se te fue la vida. Es que ya salió eso y no puedo vivir si no me pongo este reloj o lo que sea. No, te das cuenta, no es sí pude vivir y sigo respirando. ¡Wow! Eras tú, Señor, ¿no? Ese es el punto. Entonces ese es mi primer punto. Mi primer punto es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Gózate en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo una obra en ti. Ahora, el segundo punto que tienes que hacer a la hora de la prueba es: no pierdas de vista el resultado de la prueba. ¿Por qué dice el versículo 3? Sabiendo. ¿Por qué te tienes que gozar con un gozo completo? Sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso Dios te mete en pruebas. Cuando mi fe es probada, produce este precioso fruto. Y Dios, precisamente por lo que te acabo de leer hace ratito, Dios lo valora profundamente en mi vida. ¿Y qué es la paciencia? Sino un fruto del Espíritu, un carácter cristiano. Un carácter. Eso es lo más valioso que tienes para ti. Dios quiere formar carácter en ti, y Dios no puede formar carácter en ti de otra manera que no sea a través de la prueba, de la dificultad, del fuego. Porque entonces empiezas a aprender la perspectiva correcta de ver este mundo. Y empiezas a valorar lo que Dios valora, amar lo que Dios ama, aborrecer lo que el mundo ama, ¿no? Hebreos 12:11, ¿qué nos dice? ¿Te acuerdas? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino ¿de qué? Pero después da fruto apacible, paciencia, ¿verdad? De justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces hay dos cosas que Dios prueba en la Biblia, en nosotros: nuestra fe, la prueba de nuestra fe, y la prueba de nuestro amor, ¿verdad? También no es el tema de hoy, pero cuando nuestro amor es probado, Dios nos pone oportunidades para servir, para ser generosos, para bendecir más allá de nuestras fuerzas, y en especial a aquellos que no nos pueden pagar, sino por amor, y así mostramos que es un amor genuino y no lengua, ¿verdad? Es muy importante. Pero de la misma manera Dios prueba nuestra fe, porque Él quiere producir algo en nosotros: paciencia, algo que Dios valora. Otra vez, vivimos en la era de la comida rápida, mis hermanos, del microondas, ¿no? Antes las palomitas las hacías y te tardabas y le tenías que mover. No, ahora no, en medio minuto quieres que ya salga, ¿no? Vivimos en el tiempo de los aviones. De un lugar a otro en una hora ya estás, viajas miles de kilómetros. Las autopistas, los autos tienen turbo, rápido, ¿no? Vivimos en una época y en un mundo donde lo que se aprecia altamente es lo que tengas deprisa, porque el tiempo es dinero. A cualquier costo, lo más rápido es lo mejor, ¿no? Un celular más rápido, una computadora más rápido. Pero ¿sabes una cosa? Por eso es que la prueba nos enseña a reenfocarnos en lo que vale, porque la misma vida nos enseña que las cosas que valen la pena toman tiempo. No han creado todavía la manera de que salga un bebé en 15 días, ¿verdad? Son 9 meses. Y a veces un poquito menos, pero trae muchos problemas. Pero Dios
hace y deja un niño perfecto en 9 meses. Un matrimonio, mi hermano. Muchos piensan que ya a la hora de casarse, ¿verdad? Ya que les cayó el arroz en la cabeza, como que ya piensan, ya tenemos un matrimonio perfecto. Nada que ver, mi hermano. ¿Sabes cuánto tarda tener un matrimonio piadoso, disfrutable, que valga la pena? Décadas. Décadas, mi hermano. Claro que el proceso vale la pena. Pero yo te puedo decir que casi con 25 años de casado, nunca he disfrutado más mi matrimonio que ahora. Vale la pena. La misma palabra de Dios nos enseña que lo que obtienes deprisa, así sean riquezas, así deprisa se te van. Y algo que nos enseña claramente la Biblia es algo que tú debes poner en tu mente y en tu corazón. Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa. Y Dios quiere que aprendas a ser paciente, ¿verdad? La prueba de su fe, ese es algo bien importante. Ahora, esta prueba es algo distinto. Es una palabra distinta a la anterior. La anterior se refiere a la tribulación que de repente te llega. Aquí habla de cuando Dios prueba algo para ver si es auténtico, así como el fuego prueba la plata o el oro, ¿no? ¿Por qué? Porque también tienes que saber dónde estás en tu fe. Porque también empiezas a decir, no, el que crea estar firme, cuide de no caer, porque empiezas a criticar todo el rollo y de repente Dios te dice, hey, ¿dónde andas tú? Entonces la prueba también te sirve para mostrarte dónde estás y volver a depender del Señor. Mateo 13, 20 al 21 dice, y el que fue sembrado entre pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento de la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¡Qué tristeza! ¿Verdad? Entonces Dios también manda la prueba para eso, para que veas dónde estás en tu fe. Imagínate qué significaría si llega la prueba y tropezamos, que nuestra fe no es genuina. Pero si dejamos a Dios hacer su obra en nosotros, entonces lo que se llama el título de nuestra conferencia, maduramos, nos fortalecemos en las pruebas. Y en las pruebas es donde crecemos, donde ganamos madurez. Dice mi punto número 3 y último, esperar con paciencia hasta el final. Tienes que terminar toda la prueba completa, no te puedes salir en medio. Dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué es la palabra paciencia? La palabra hupomone, que significa resistencia, constancia, perseverancia, aguante alegre o lleno de esperanza. Es algo que soporta peso, así como un tornillo que aguanta toneladas de fierros encima y no se rompe, pero mientras más fuerte, más peso aguanta. O sea, en otras palabras, mi hermano, no le creas a Satanás. Porque cuando estás en las pruebas, mucha de nuestra tendencia es a resentirnos contra Dios, contra nuestros hermanos, contra la iglesia, ya no ir, un chorro de cosas. Pero tienes que saber algo, Dios no es un desalmado que se divierte haciéndonos sufrir. No. Satanás es el que le encanta vernos tropezar en nuestra fe, que le encanta vernos blasfemar el nombre de nuestro Señor, que le encanta vernos pelear entre nosotros. Pero tienes que creer en las intenciones de Dios. Por eso dice aquí, ten por sumo gozo y deja que Dios haga su obra en ti. Créele a Dios en sus intenciones. Créele que en verdad te ama. Y si Él te está metiendo en una prueba es porque te ama demasiado, porque no quiere que estés cargando con esa cosa que ya te tiene podrido, que está pudriendo tu matrimonio, que está pudriendo tu vida. Dios quiere arrancarlo de ti y sí duele, pero te lo quiere arrancar y la única manera es a través de la prueba. Pero Él quiere bendecirte. Y otra cosa importante que me gusta aquí es que la prueba dice tenga su obra completa. ¿Qué significa eso? Que tiene un tiempo limitado. No hay mal que dure 100 años ni quien los aguante. O sea, Dios es un Padre responsable. Es un Padre amoroso que te va a instruir. Pero Él tiene objetivos precisos en medio de su entrenamiento y de su educación. Dios quiere formarse en ti, quiere que Cristo sea formado en ti, quiere regalarte una fe inquebrantable para darte un gozo indescriptible, para que hagas tesoros en los cielos. Dios quiere hacer eso. Sé que si tú vives en la carne y si nomás ves pura televisión de nada que ver y no lees tu Biblia, no lo vas a entender, te va a sonar como loco. Pero necesitas aprender a ver y amar lo que Dios ve y lo que Dios ama, porque eso es lo valioso, eso es lo que verdaderamente se detiene. Lo que verdaderamente te vas a quedar contigo. Lo más hermoso que puedas vivir en este mundo, aunque le eches flojera o lo que sea, no te va a durar para siempre. ¿Y qué vas a hacer cuando llegues allá sin nada?
¿Qué vas a hacer cuando el Señor te llegue de repente? ¿Y qué estás haciendo? No, pues nada. Me explico, es algo muy importante. Dios quiere formar a Cristo en ti. Por eso te dice, no huyas, no te desesperes, no te amarres contra Dios. Es algo que tenemos que aprender todos, mi hermano. Como comencé, no es fácil. Yo no tengo 10 en esta materia tampoco. Pero dice, ten por sumo gozo cuando te dicen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la fe su obra completa. Eso es lo que dice la Biblia. Me encanta lo que dice el Salmo 73, 2:6. Yo pienso que en este momento el salmista estaba viendo a todos los malvados y él estaba en medio de una prueba. Y mira lo que dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Chécalo, porque estaba en una prueba, dice, y tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y tienen casas y viajan en avión y tienen papeles y quién sabe qué. Número 5 dice, no pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona y se cubren de vestido de violencia. Son violentos, mala onda, impíos. Y entonces checa hasta dónde llega el salmista. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. O sea, ¿de qué me sirvió? Y lavado mis manos en inocencia. ¿De qué me sirvió portarme bien y tratar de hacer las cosas bien? Si mira dónde estoy. Versículo 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Checa eso. O sea, en otras palabras, yo que te estoy buscando, Señor, yo que estoy tratando de hacer las cosas bien, me va mal y a esos gandallas les sale todo bien. Mira lo que dice el Salmo 73, 10, 16 al 20. Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Pero mira dónde está el turnover, como se dice aquí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Un poquito más en la prueba y Dios te va a hacer entender. Como sueño del que despierta, ¡pum!, volví en sí. Y así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Empiezas a tener una perspectiva eterna. Y repite lo que sintió al dejar de ver lo que Dios estaba haciendo en su vida. Checa el Salmo 73, 21, 22. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Pero checa el 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y ya en el santuario del Señor su corazón le recuerda, y es cuando recibe la bendición y cuando en medio de la prueba es fortalecido y cuando comienza a ver las cosas distintas a como el mundo incrédulo las ve. Salmo 73, 23 al 26. Con todo, checa, empieza a recordar, Señor, yo estoy contigo. Señor, me tomaste de la mano derecha. Wow, es volver en sí. Señor, me has guiado con tu consejo y me vas a recibir en gloria. Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? No es estos mugrosos fierros, como le dice mi hermano, los coches, son fierros que se descomponen. ¿A quién tengo en los cielos yo sino a ti, Señor? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Sí, es verdad, en la prueba mi corazón y mi carne desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y empiezas a recordar, puedo andar en valle de sombra de muerte, pero ¿qué crees? Cuando estás en valle de sombra de muerte no estás solo, porque su vara y su cayado te infunden aliento. ¿Qué significa eso? Que la diestra del Señor está con la tuya, con un perfecto cuidado de ti, de tu alma. Isaías 57, siempre lo digo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Y ahí no hay oxígeno para nosotros, no podemos vivir ahí. Ahí no te puedes relacionar con el Señor. Dios resiste al soberbio, Dios resiste al orgulloso que se levanta. Ahí no podemos respirar. Pero mira lo que dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu es con quien habita el Señor, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí es donde el Señor habita con nosotros. Ahí donde está todo arañado es donde el Señor te está esperando con la mesa puesta. Ahí es donde el Señor quiere darse a conocer a ti. Este mundo nomás te pone anestesia, mi hermano. Este mundo nomás te da analgésicos, pero en realidad no arregla jamás nada. Todo lo deja peor, hasta que vienen las crisis, hasta que queda todo destruido. Este mundo nomás te deja el cáncer con su rollo de que no te tiene que doler.
Te engaña, haciéndote pensar que todo debe ser sin dolor, instantáneo, sin esfuerzo. Es una mentira, mi hermano. Si el mismo mundo lo sabe, lo que vale la pena cuesta. Los que ganan más dinero son los que más se queman las pestañas, más años y más duros. Esos que ves ahí en los que venden las dietas y las máquinas de ejercicio, no es cierto que con esa máquina haciéndolas así están así, no es cierto. Se matan de hambre y viven el día en el gimnasio. Una cosa muy importante, mi hermano, las obras de arte más caras son las que más tiempo tomaron y tomó dedicación para hacerse. Y es lo que dice Efesios: somos obra de arte del Señor. Por eso la Biblia dice: humíllate bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Pero humíllate, no estés resistiendo a Dios, no estés resistiendo la prueba. Y me lo digo a mí mismo: ayúdame, Señor, a no resistir la prueba, a no resistirte a ti, porque Él está haciendo una obra en ti y en mí. Todas las cosas nos ayudan a bien. Es el horno celestial, es el taller del maestro, formando esa copa, ese vaso de barro. ¿Sabes por qué la gente está llena de gente desobediente, divorcios, adictos de cualquier índole, sin ser libres? ¿Sabes por qué la gente no resiste escuchar la verdad? Porque no le cree a Dios. Cree a Satanás. Cree en las salidas fáciles que da Satanás, que nomás son puras carnadas para llevarte puros círculos viciosos. Abre los ojos. Estás en el mismo círculo vicioso de siempre porque no crees. Necesitas salir de ahí, creerle a Dios y decirle: Señor, me estás pidiendo esto y esto, lo voy a hacer, voy a creer en ti. Porque entonces dice el versículo 4: vas a ser perfecto y cabal sin que te falte cosa alguna. O sea, vas a estar maduro y completo en todas las áreas de tu vida aquí en este mundo. ¿Qué quiere hacer Dios? Que completes tu fe, tu caminar con Él. Si no estás maduro y completo, te voy a decir por qué es: porque eres incrédulo. Si sigues batallando con lo mismo de toda la vida, es porque no crees. Porque no quieres creer que si pones por obra ese principio bíblico, que si das ese paso de obediencia y abandonas ese mal hábito, esa amistad, esa relación o ese hobby que ya se convirtió en un ídolo, no crees que Cristo en verdad te puede llenar. Porque esas son las intenciones de nuestro Dios, mi hermano. No hay puntos medios. Dice el Señor: o frío o caliente, al tibio lo vomito de mi boca. No hay puntos medios entre tu verdad y la verdad de Dios. Bueno, pues si voy a la iglesia, pues para que me digan 2, 3 cosillas, pero yo sigo en mi rollo. Nada que ver. Vas para atrás. No hay conciliación entre esto y tú. No hay negociación, entiéndelo por favor. No hay negociación entre lo que dice Dios y tu manera de pensar. Siempre vas a estar inmaduro e incompleto y te van a faltar muchas cosas. Por eso créele a Dios, déjate guiar por Él, déjate instruir. Y la próxima prueba que llegue a tu vida, no la menosprecies, no la resistas. Cuando comience la prueba, no huyas, permanece, pero abre bien tus ojos porque el Señor está ahí. Ponte de rodillas. Acuérdate de eso. Al Señor le vas a conocer cuando te rindas a Él. No lo vas a poder ver siendo impaciente. Tus berrinches al Señor no los puede escuchar. No tiene suficiente astucia o suficientes habilidades. ¿Sabes qué es la palabra? Ríndete. Ríndete. El Señor dijo: estén quietos y conozcan que yo soy Jehová. Y este es el primer mandato de Santiago para nosotros, mi hermano. Y en 2 semanas vamos a continuar con esta carta hermosa, la cual yo le pido a Dios que nos transforme y que nos haga tomar pasos de fe, mis hermanos. ¿No creen que es hora de hacerlo? Que podamos agradarlo. ¿Cuántos quieren estar completos en el Señor? Un texto más te voy a dejar y vamos a orar. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Versículo 9: no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. No quieres ese dolor que tienes, que ya es crónico por incrédulo, mi hermano. Van a venir más crisis, no se va a arreglar el asunto. ¿O quieres esperar en el Señor? ¿Cuántos quieren esperar en el Señor?
Vamos a decírselo en oración. Por favor, ponte de pie y vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Maravillosa. Señor, te pido que nos enseñes a amarla, Señor. Padre Santo, que nos enseñes a no andar engañados, Señor, dando tumbos una y otra vez, Señor, en una vida incompleta, Señor, e inmadura, Padre, cuando tú quieres hacer una obra completa en nosotros. Dios mío, ayúdanos a creerte, Señor, por favor. Ayúdanos, Señor. Si hay alguien aquí que no haya hecho una decisión por Cristo, te invito este día a que hoy lo hagas. Si tu vida no está manifestando las pruebas de la fe, este es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Después, al tercer día, resucitó, venciendo a la muerte. Y no hay otra manera en la que comiences esta relación con Dios, a no ser que te arrepientas, comiences a confiar en lo que estos 66 libros dicen. Comiences a creer que eres pecador, te arrepientas de tus pecados y te entregues al Señor y te rindas a Él y le hagas el Señor de tu vida. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El que tiene el Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea que le envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Y te invito a que hagas hoy una decisión por Cristo, que le digas: Señor, yo quiero ser tuyo, quiero estar en ti, Padre mío. Recibe mi vida, perdona mis pecados y mis maldades y dame vida eterna, dame perdón de pecados y enséñame a tener una relación contigo. Te lo pido, Señor. Y el resto de nosotros podemos decirle: Señor, no queremos estarte resistiendo, Señor. Queremos ser tuyos, Padre. Queremos pertenecerte y caminar, Señor, en fe y en obediencia. Señor, ayúdanos, por favor. No nos permitas que nos engañemos, Señor. No podemos vivir en tibieza y pensar que estamos bien. Ayúdanos a entender, Señor, que necesitamos dar un paso de obediencia, que tú vienes pronto, Señor. Gracias, Santo Espíritu, por hablarnos en este día. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros, Padre. Gracias por estar con Calvary, Señor, con este pequeño puñado de personas, Señor, que te amamos, que amamos tu palabra y que anhelamos hacer tu voluntad, Señor, y que queremos ser utilizados por ti, Señor. Pero sé que no utilizas vasos sucios, tú no utilizas vasos indignos y nos quieres hacer sabios y nos quieres hacer dignos y nos quieres limpiar, Señor. Yo te pido que este grupo de gente que está aquí de pie, Señor, decida, Señor, decida creerte y decida ser limpia, Señor. Señor, no hay puntos medios, no hay negociación, Señor, delante de ti, Padre, pero eres un Señor tan bueno y misericordioso, Señor. Gracias, Padre. Recibe nuestras vidas, Señor. Vamos a hacer uno de los versitos y nos despedimos. Me dice el Salvador, es poco tu poder, Hijo de vida y en mí, todo cuanto has de hacer, todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Mira el segundo verso, que es muy lindo y bíblico. Señor, hallado que solo tu poder a mi duro corazón es capaz de enternecer. Todo debo a Él y todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Señor, y todo está en ti, nada bueno, dile. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré, en la sangre de Jesús, mis pecados lavaré. Todo debo a Él, pues
Cuando ante el trono esté completo ante a los pies de mi Jesús, mis coronas echaré. Todo debo a él, dile. Todo debo a él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. ¿Cuál nieve? ¿Cuál nieve me lavó? ¿Cuál nieve me lavó? Y Señor, te pido que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros y sobre tu iglesia, Señor. Que nos lleves con bien a casa, Señor. Y que permitas que esta palabra, Señor, sea implantada y dé fruto, Señor, al 100%, Padre mío. Bendice tu iglesia, bendice a los que están acá, especialmente aquellos que han decidido dar un paso de obediencia, Señor. Y aquellos que han entregado su vida a ti en este día, Señor. Bendice nuestras vidas y el resto de la semana, Padre. Tú eres nuestra salida, tú eres nuestro recurso, tú eres nuestro Salvador. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano.